Vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Como sabemos, el sistema nervioso autónomo tiene nervios localizados en el encéfalo y también hay un grupo de nervios que inervan el músculo liso de las vísceras, el músculo cardíaco y las glándulas. Bueno, la organización del sistema nervioso autónomo es en sistema nervioso simpático y parasimpático. Que aquí lo vemos. El sistema nervioso simpático se encarga de preparar el organismo para la acción, ya sea huida o lucha, mientras que el parasimpático se encarga de llevar o de volver a estado de reposo el organismo después de un gran gasto de energía. En estos sistemas podemos encontrar neuronas preganglionares y postganglionares. Cada una de estas neuronas tiene características distintas, como por ejemplo las preganglionares se encuentran en el sistema nervioso central, específicamente en la médula espinal y el encéfalo, mientras que las postganglionares se encuentran en los ganglios neurovegetativos del sistema nervioso periférico. Ok, vamos a ver acá que las neuronas preganglionares están mielinizadas, mientras que las postganglionares no están mielinizadas. Podemos agregar también que el sistema nervioso simpático en la preganglionar las neuronas son pequeñas y en la postganglionar son grandes. Caso contrario, en el sistema nervioso parasimpático, donde vemos que los nervios preganglionares son grandes y los postganglionares son pequeños. Acá abajo podemos ver que el sistema nervioso simpático, su neurotransmisor preganglionar es acetilcolina y el postganglionar es noradrenalina. Mientras que el parasimpático tenemos que en pre y post son acetilcolina. ¿Sobre qué receptores actúan? Ok, el simpático, el sistema nervioso simpático actúa sobre los receptores alfa y beta, mientras que el parasimpático actúa sobre receptores muscarínicos. Acá están los dibujos que realicé. Los adjunté en la presentación porque sentí que era más sencillo explicarlos en la presentación que explicarlos aquí uno por uno. Entonces lo realicé así. Espero sirva y muchas gracias. Buenas tardes, esta es la segunda pregunta de la actividad de integración, la cual consiste en explicar cómo funciona, bueno, cómo se da el proceso de fototransducción en los fotorreceptores. Bueno, en los fotorreceptores, específicamente en los segmentos externos, encontramos unos discos. Donde están estos están las proteínas necesarias para que se dé la fototransducción. Una de estas proteínas es el guanilato ciclasa. La encontramos acá. Esta guanilato ciclasa va a ciclar GTP y lo va a convertir en GMP cíclico. Este GMP cíclico va a estar en abundancia cuando estemos a oscuridad, lo cual va a provocar así que los canales dependientes de GMP cíclico se abran y entre calcio y sodio a los discos. Este proceso se va a llamar corriente oscura, ya que estamos en la oscuridad. Cuando la corriente oscura sucede, el fotorreceptor se va a despolarizar y va a enviar los neurotransmisores, en este caso, el glutamato. Pero ¿qué pasa cuando estamos en luz? Bueno, cuando estamos en luz, los fotopigmentos en los fotorreceptores, vamos a tener una proteína de retinal. En este caso, como estamos viendo, un bastón, vamos a tener la rodopsina. Ok, la rodopsina va a tener una conformación retinal que se llama 11-cis. Este 11-cis, cuando entra la luz, va a cambiar su, su conformación y se va a convertir en un retinal todo trans. Una vez que esté en esta conformación, esto va a activar una proteína G llamada transducina. Estas proteínas G
su subunidad alfa va a activar una fosfodiesterasa que va a cortar los GMP cíclicos. Y cuando estos GMP cíclicos empiezan a cortarse, el canal dependiente de GMP cíclico se va a cerrar y la célula eh, se va a hiperpolarizar porque no va a tener sodio y calcio dentro. Y esto va a hacer que no libere el neurotransmisor. Esto va a actuar de forma diferente en la sinapsis con las células bipolares, que estas hacen sinapsis con las células ganglionares y así se daría la fototransducción. Muchas gracias. Pregunta 3 del sistema motor. Podemos decir que el reflejo miotático o de estiramiento es un arco reflejo monosimpático que establece correlación entre la fibra nerviosa aferente y la eferente, con una conexión simpática localizada en la médula espinal, que ese es un control de integración del reflejo. Este es un sistema de retrocontrol muscular, donde la variable de regulación es la extensión muscular y es fundamental en el tono muscular, definido este último como la resistencia que presenta un músculo a ser alargado o estirado bajo tensión en el control de la postura. Por lo tanto, el reflejo miotático es fundamental para el control del gesto motor. Las fibras musculares, por su parte, intrafusales, pueden ser de dos tipos, saco nuclear o cadena nuclear, según la distribución de sus núcleos, cuyos extremos son contráctiles, alrededor de sus fibras que se encuentran las terminaciones nerviosas de diferentes fibras aferentes, las cuales son anuloespirales por su forma de envoltura. La información luego viajará por las fibras aferentes primarias tipo 1A, que son fibras grandes mielinizadas, y tipo 2 secundarias, que son fibras más pequeñas también mielinizadas hacia el sistema nervioso central. Los usos neuromusculares, que a su vez son receptores, se encuentran en paralelo a estas fibras del músculo. Este uso es la unidad especializada formada por varias fibras musculares que son modificadas y envueltas por tejido conectivo. Estas son unidades que se conocen como fibras musculares intrafusales, por encontrarse dentro del uso, a diferencia de las extrafusales, que por estar afuera no son contráctiles. Las fibras intrafusales tienen inervaciones eferentes por las motoneuronas gamma o las motoneuronas más pequeñas, ya que son de menor tamaño a las motoneuronas alfa. Tanto las alfa como las gamma presentan astas anteriores de la médula espinal. Las fibras gamma eferentes pueden ser de tipo estático o dinámico. Estas, al estimularse, provocan contracciones de fibras intrafusales, aumentando la sensibilidad de los receptores de estímulo. Al estimularse las fibras gamma dinámicas, se aumenta la sensibilidad de los receptores dinámicos de las fibras intrafusales, permitiendo al sistema nervioso central reconocer la velocidad de cambio o la velocidad de movimiento. Cuando las gamma estáticas son estimuladas, se aumenta la sensibilidad de los receptores de estiramiento o de tipo estático. Al ser fibras intrafusales estiradas o alargadas, se genera una deformación de la membrana de las terminaciones anuloespinales, provocando la apertura de canales iónicos, que estos son mecanosensibles a la entrada de los cationes, como por ejemplo el sodio, a la fibra nerviosa y a los potenciales del receptor. Cuando se supera este umbral, se forman potenciales de acción que viajan por la fibra aferente 1A o 2 hacia la médula espinal, entrando por la raíz dorsal. De esta manera, la médula espinal establece sinapsis con las motoneuronas alfa, cuyos axones inervan a las fibras extrafusales del músculo, y en su contracción aparecen potenciales de acción en su axón. Así, el estímulo para que se dé el reflejo es el estiramiento de las fibras musculares. La respuesta es la contracción del músculo. Los receptores son los usos neuromusculares. La vía aferente está formada por las fibras 1A, la médula espinal como centro integrador y el glutamato como neurotransmisor. Para dar respuesta en cuanto a la inervación recíproca, las fibras extrafusales del músculo se relajan. Las aferentes también establecen sinapsis con las neuronas de los músculos antagonistas, provocando su contracción. Bueno,
Vamos a hablar sobre el ciclo cardíaco utilizando la presión-volumen del ventrículo izquierdo. En este caso tenemos dos fases de llenado, la tardía y la temprana. La temprana hay muchísimo mayor llenado que en la tardía prácticamente es muy poco, pero acá corre lo que es la sístole navicular, que es la contracción del atrio y entra más sangre al ventrículo izquierdo. Prácticamente llega a 120, una presión de 120 mililitros. Entonces empezamos, lo que es la fase 1, que es la fase que corresponde a la fase de llenado. Tenemos lo que es la línea amarilla, que es la presión aórtica, y la azul, que es la presión del ventrículo. En este caso, las válvulas atrioventriculares están abiertas y listas para llenado. Entonces, después de la sístole atrial, la presión del ventrículo va a aumentar muchísimo más que en la aorta. Entonces, esto va a ocurrir que la válvula mitral y la aórtica se cierran. Entonces, como se cerraron, va a iniciar la fase 2, que es la fase de contracción isovolumétrica. ¿Esto qué quiere decir? Que el corazón se contrae, pero el volumen se mantiene. Aquí lo podemos ver representado. El volumen se mantiene, pero la presión se aumenta en el ventrículo izquierdo, que prácticamente llegará a los 80. Entonces, como esta presión se aumenta, va a provocar que la válvula aórtica se abra. La válvula aórtica se abre. Entonces, como se abrió, vamos a entrar a lo que es la fase 3, que es la fase de eyección. En este caso, la fase de eyección, sale sangre, pero la presión aumenta. Entonces sigue aumentando, pero habrá un momento en que va a disminuir. Entonces va a haber muchísimo mayor presión en la aorta que en el ventrículo. Y a partir de acá entramos a lo que es la fase 4, que es esta verdecita, que es la fase de relajación. Entonces el corazón se relaja y la presión decae. Entonces va a haber muchísimo mayor presión en el atrio que en los ventrículos. Y a partir de acá se abre lo que es la válvula mitral para comenzar lo que es la fase de llenado nuevamente. En respuesta a la pregunta 5 de regulación cardiovascular, existen mecanismos de control a corto plazo que se activan cuando la presión arterial se desvía del valor fijado como normal. Esto se conoce como un punto de ajuste o punto de fijación. El control de la presión arterial se ejerce por medio de mecanismos de retrocontrol negativo, los cuales son opuestos a la dirección inicial. Así, la presión arterial media puede regularse por medio de cambios en el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y sanguíneo y en la resistencia periférica total. Dichos mecanismos de retrocontrol negativo implican la existencia de una variable que debe mantenerse constante, como es la presión arterial. Receptores, en este caso vasoreceptores y quimiorreceptores, vías aferentes, centros de integración, vías eferentes y efectores. Los reflejos que compensan los cambios de presión arterial a corto plazo son conocidos como varorreflejos, se dan de segundos a horas, mientras que la presión debe compensarse por periodos largos de tiempo. Otros mecanismos adquieren mayor importancia como lo son el volumen del ajuste sanguíneo. Propiamente los varorreceptores son terminaciones nerviosas altamente sensitivas al estiramiento. Se encuentran principalmente en las paredes arteriales. Estas fibras nerviosas son las encargadas de llevar impulsos a los varorreceptores localizados en el arco aórtico y el centro cardiovascular, que corresponden a fibras sensitivas del nervio vago, y a su vez, las fibras aferentes asociadas al seno carótido corresponden a fibras sensitivas del nervio glosofaringeo. Cuando aumenta la presión arterial por encima del punto de ajuste, se hace un aumento en la tasa de descarga de estas terminaciones nerviosas de los varorreceptores, mientras que si la presión va a disminuir, se reduce dicha tasa de disparo de estos nervios. Esto produce cambios en la frecuencia cardíaca y en la contractilidad del miocardio, así como en el diámetro de los vasos sanguíneos. Los varorreceptores localizados en el atrio derecho y venas torácicas corresponden a cambios en la presión de estas áreas y envían impulsos por medio de nervios vagos aferentes y nervios del glosofaringeo hacia el centro cardiovascular. Dicha respuesta de estímulo en estos varorreceptores hace un aumento en la frecuencia cardíaca y contractilidad, conocido como reflejo de Bainbridge. Cuando se disminuye la presión arterial media, el varorreflejo también incluye un aumento de los niveles de hormonas vasoconstrictoras. Además, otras hormonas involucradas en el varorreflejo
reducen la presión arterial al producir vasodilatación y aumento a su vez de la excreción de sodio y agua, con la consiguiente reducción del volumen sanguíneo. Estas hormonas colaboran en tanto a la regulación de la presión arterial. Cuando la presión arterial se ve alterada, directamente los ajustes compensatorios se debe realizar un reajuste en el volumen sanguíneo, afectando el retorno venoso, el gasto cardíaco y por lo tanto la presión arterial media. El mecanismo más importante que explica esta forma de regulación es el cambio de presión de perfusión y el flujo sanguíneo renal. Ante un cambio crónico, la presión arterial, la respuesta refleja compensatoria consiste en un aumento de dicha excreción urinaria de sodio y agua, lo cual reduce el volumen plasmático. Cabe destacar que existe una correlación entre la presión arterial y el volumen. Así, estas respuestas compensatorias dependen de que ambas alcancen valores normales.